Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Si me confirman, por favor. ¿Si me escuchan bien? Buenas noches, profe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue con la tarea asignada de la clase pasada? ¿Pudieron entregar todos? Sí, profe. ¿Qué tal? Todo bien. ¿Cómo está Marisa? Espero que bien. Ya Bien. les, ya les di mucho tiempo para que hagan. Hay gente que de igual manera no entregó, pero como les dije, esa fecha fue, o sea, eso era válido ya como una clase prácticamente. Los que no aprovecharon, lo siento mucho, era por una cuestión también de tiempo. Y el día de hoy vamos a continuar con la clase de auditoría de los estados financieros. Vamos a conocer algunos conceptos que ustedes ya hicieron más o menos una revisión bibliográfica de algunos conceptos básicos sobre las NIAs, las normas internacionales de auditoría, y también en qué consiste cada norma, ¿sí? Relativa principalmente a responsabilidades de auditor, también importancia relativa, también hablamos un poquito de lo que es la cuestión de las responsabilidades y los papeles de trabajo. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los papeles de trabajo que son utilizados para la elaboración o realización de una auditoría externa, ¿sí? Entonces hay una combinación de repente de instrumentos que ustedes se van a denotar para los que ya dieron control interno. Entonces le va a parecer muy semejante, pero sí son herramientas también. El control interno y el sistema de control interno son herramientas que nos ayudan o nos facilitan a que podamos realizar una buena auditoría dentro de las empresas. Bueno, ¿qué tal les pareció la revisión de lectura? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo nuevo? ¿Ya conocían esas normas? Analizaron mucho la que es el 200, el desglose del 200 y parte del 700, ¿sí? ¿Les pareció fácil? ¿Ya lo habían desarrollado? De hecho que lo van a tener que seguir leyendo en cuanto a lo que se refiere a las NIAs, sí, son varias en realidad, pero a modo de tener un conocimiento básico, nos basamos más en la 200 y en la 700, que son las que hablan de informe y de las consideraciones básicas, ¿sí? Entonces, ¿pudieron releer eso? ¿Les sirvió? ¿Utilizaron el tiempo para releer o no? A ver un poco qué rescataron. A ver un poco si habilitan su cámara, porque parece que nadie no está en la clase. ¿Pueden habilitar sus cámaras, por favor? ¿Qué pasó? ¿Nadie puede habilitar? Ok. Bueno. ¿Qué les llamó la atención en cuanto a la revisión bibliográfica, gente? ¿Ya eran temas conocidos o eran nuevos temas? A ver un poco. Ok. En mi caso, profe, para mí son nuevos. Ok.
todas las normas de auditoría, normas internacionales, ¿sí? En su totalidad. Ok. Bueno, necesariamente necesitamos releer y estar revisando. Eso hago la aclaración también. Los profesionales nos basamos en las normas y necesariamente, lógicamente, tenemos que tener nuestras normas de auditoría para poder ejercer cualquier profesión, ¿sí? Y en base a eso se realizan los papeles de trabajo y en base a eso se realizan todas las actividades concernientes al arte de la auditoría. Pero también tenemos que tener en cuenta que el trabajo en sí de auditar tiene que cumplir con esta norma, con estas normas y también con los respectivos dictámenes. Ustedes hicieron o buscaron modelos de dictámenes, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que les llamó más la atención en cuanto a los dictámenes? Si se fijan, si se fijaron en los modelos, siempre dice que está razonablemente presentable, significativamente presentable, o sea, tiene una forma de escritura parecida, solamente que la opinión es diferente, ¿verdad? Puede ser con salvedades, sin salvedades, pero la opinión sigue siendo relevante en cuanto al desarrollo total de la auditoría. Pero para llegar a esa opinión y llegar a esa conclusión del informe, necesariamente tiene que haber realizado todo el trabajo. O sea, que los informes que acabamos de, o dictámenes, más bien conocido como dictámenes, que acabamos de analizar, ya es prácticamente el resultado de todo el proceso. No es que yo voy a agarrar y voy a firmar nada más. No, el día de hoy vamos a hablar de esos papeles de trabajo y cuáles serían los conceptos genéricos y lo que tenemos que tener en cuenta para realizar el trabajo, ¿sí? Bueno, vamos a eso entonces. Voy a proceder a compartir la pantalla y vamos a iniciar con lo que estamos. Voy a ver si está grabando. Si está grabando, entonces procedemos entonces a lo que es los papeles de trabajo en auditoría. ¿Se ve bien el Power? ¿Sí me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Siempre traten de ser recíprocos en el aula, por favor, porque si no va a ser un poco difícil. Bueno. Partimos de un marco legal. El marco legal que sustenta actualmente, hay varias resoluciones generales. Esto estoy hablando del marco legal paraguayo, en el cual se rige la normativa de la auditoría. Como les recordé, tenemos unas normas internacionales, las cuales ustedes conocen como base, que pueden seguir, descargar y tener todas las NIAs por numeración, sería interesante. Además de esas NIAs, tenemos lo que se denomina la ley paraguaya, o sea, las leyes y los reglamentos que hacen a la normativa de nuestro país. En nuestro país también tenemos estas normativas y aquí parto de la resolución general, esto lo pueden hallar en la página de la SED, que es la 29/2014 sería, que denomina a los papeles de trabajo como documentos que registran los procedimientos de auditoría aplicados, la evidencia suficiente y competente obtenida en el curso del trabajo y las conclusiones alcanzadas por el auditor externo impositivo. La normativa habla, ¿sí? Necesariamente de auditoría externa, ¿sí? Como ustedes sabrán, todo lo que se presenta a la SED son informes de auditoría externa y se refiere netamente, gente, a lo impositivo, ¿sí? No estamos hablando aquí de otros tipos de auditoría más que el impositivo. ¿Y a qué se refiere auditoría impositiva? Se refiere al cumplimiento del pago de los impuestos
con la Subsecretaría de Tributación. Entonces, a ese tipo de auditoría nos estamos refiriendo, porque hay varios, ¿sí? Bueno, estos papeles de trabajo entonces son documentos que tienen que servir de evidencia para sustentar el trabajo del auditor, ¿sí? El auditor externo impositivo o socio de la firma auditora es responsable de la emisión del dictamen o certificación de auditoría, deberá suscribir como mínimo los documentos relevantes sobre los cuales basa sus conclusiones. O sea que yo cuando me comprometo a realizar un trabajo de auditoría, necesariamente tengo que tener toda la documentación respaldatoria de que se realizó ese trabajo, de que realmente se verificaron los saldos de las cuentas respectivas de balance y que en realidad esto cumple o no cumple lo que la norma dictamina, ¿sí? Entonces, eso es en síntesis la función de los papeles de trabajo, sustentar lo que se denomina el trabajo o las tareas del auditor. En el artículo 10 habla de las responsabilidades también de los auditores externos, ¿sí? En el cual consiste en expresar su opinión sobre la razonabilidad de las cifras e informaciones contenidas en los estados financieros y las respectivas liquidaciones de impuestos, basándose en la legislación nacional y en las NIAs. Entonces la ley estipula eso, gente, que la legislación nacional es la que rige conjuntamente con las NIAs. El proceso de devolución de impuestos, repetición por el pago indebido o por exceso, del cual se solicita la devolución de un impuesto o repetición de pago indebido o exceso. Así también certificarán los créditos generados en periodos anteriores a la solicitud. O sea, acá da una pincelada de cuáles podrían ser eventualmente los errores dentro de lo que es el movimiento contable a partir de los estados financieros, las conclusiones a las cuales se pueden llegar. Entonces, a partir de eso se realizan las gestiones respectivas dependiendo en qué situación se encuentran esos estados contables o estados financieros. Entonces, necesariamente se tiene que hacer el trabajo, gente. O sea, la revisión, y es una responsabilidad por parte del auditor de informar de manera correcta estos saldos si realmente es así, y obviamente está avalado y se firma el documento. Y hay unos requisitos, ¿sí? Si ustedes descargan esta resolución general, creo que yo la dejé ahí en plataforma, ustedes pueden ver que hay varios requisitos y requerimientos para ser auditor frente a la SED. Entonces se requiere de requisitos bastante exigentes en cuanto a lo que se refiere a informes impositivos, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que regirnos a partir también de la normativa dentro de lo que se refiere a auditoría. Y lógicamente cuando hablamos de auditores impositivos, estamos hablando de que ellos van a presentar el dictamen en la SED, o sea que en Marangatú, ¿sí? En Marangatú es donde se alzan los respectivos dictámenes y donde se confirma la contratación también de los auditores. Todo está fechado. Después vamos a ver más adelante en la parte impositiva cuáles son las fechas de presentación y demás, ¿sí? Pero esos son exclusivamente para auditoría impositiva, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro esto? ¿A qué se refiere según la norma o las leyes? ¿Sí? A ver un poco. Sí, profe. Ok, bueno. Pasamos entonces a lo que es la definición en sí de los papeles de trabajo. Como ya mencioné, ¿qué es a qué nos ayuda los papeles de trabajo en auditoría? Como mencioné, son documentos que necesariamente están preparados por el auditor que permiten tener todas las informaciones y las pruebas
de auditoría efectuada, así como las decisiones tomadas para formar su opinión. O sea que yo necesito la evidencia, gente, la prueba sustantiva, si es en número, recálculo, si es en número, entonces de que se realizó el trabajo. Y para eso tengo que elaborar, el auditor elabora sus papeles de trabajo, ¿sí? La misión principal de estos papeles de trabajo es ayudar tanto en la planificación y en la realización de la auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencias de trabajo llevado a cabo para argumentar su opinión. Entonces, necesariamente tengo que tener a mano todos mis papeles de trabajo antes, imagínense, antes de realizar la auditoría. ¿Por qué? Porque el auditor va y simplemente hace la verificación. Por ejemplo, para realizar verificación de caja necesariamente ya tengo que tener toda mi planilla de arqueo de caja, ¿sí? Entonces yo voy y verifico nada más. Solicito la documentación y verifico, ¿sí? Entonces tengo que tener preparado mi papel de trabajo, ¿sí? La misma cosa sucede en cualquiera de las áreas, ¿sí? Que voy a auditar de una empresa, cuando estoy hablando de auditoría interna. Cuando estoy hablando de auditoría impositiva externa en base a los balances, también necesito tener mi planilla ya prácticamente elaborada con referencias para que yo pueda aplicar eso y entender si cumple o no cumple la normativa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los contenidos mínimos? A ver un poco, Marisa, si podés leernos cuáles serían esos contenidos mínimos de los papeles que tendría que tener un papel de trabajo de un auditor. Evidencia los estados contables y demás información sobre lo que va a opinar el auditor. Presenta la conformidad a acuerdo con los registros de la empresa. Relación de los pasivos activos, demostrando cómo tiene el auditor evidencia de su existencia física y valoración. Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados. Prueba del que trabajo fue bien ejecutado, supervisado y revisado. Forma de sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de confianza de ese sistema y del cual el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas. Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y conclusiones a las que se llega. Detalle de las contradicciones en el trabajo y soluciones en las mismas. Muchas gracias, Marisa. Bueno, si se fijan, entonces aquí nos detalla cuáles serían el contenido. Necesariamente necesito primeramente un balance, un estado contable. Después necesito la información respaldatoria de todas las cuentas. ¿Sí? Para el caso de los pasivos, por ejemplo, cuentas a pagar, entonces tengo que hacer una circular y pedir al proveedor que me confirme a tal fecha el saldo que dice en ese balance, el saldo anual. Entonces, eso sería ya una prueba, un papel de trabajo, serían las circulares. Y lógicamente, el correo o cualquier nota o circular que yo envíe a mi proveedor y él lo conteste, ¿sí? Con el mismo monto respectivo, ya vendría a ser un documento respaldatorio, o si es un monto diferente, ¿por qué es ese monto diferente? Y cuál sería la solución para ese caso en específico. Eso puede ser un ejemplo. Entonces, tenemos que analizar las cuentas anuales parte por parte. Tenemos lo que son las de activo y pasivo. También en el caso, por ejemplo, de activos, se analiza muchísimo la situación
de técnica de los cuadros de revalúo, el saldo de caja, porque caja llegó a esa conclusión, a ese saldo, requerimos necesariamente un arqueo de caja, una conciliación bancaria, ¿sí? Todas esas cuestiones hacen o forman parte del contenido, los papeles de trabajo para auditoría. También sabemos que el equipo de auditores generalmente está conformado por más de una persona. Entonces, ¿qué sucede? Yo pido las pruebas, ¿sí? Pido las documentaciones respaldatorias, pido las facturas, pido las conciliaciones bancarias, tengo ya mi papel elaborado. Entonces, ¿qué hago? Tengo un equipo al cual designo tareas, ¿sí? Entonces, el responsable, por un lado, de realizar, ¿sí? Sería el junior, ¿sí? Auditor junior se le denomina al auditor que realiza, que ejecuta, que controla, por ejemplo, todas las planillas con las facturas, por ejemplo, las planillas refiriéndome a los libros de, en este caso puede ser de gastos, por ejemplo, y las facturas de gastos. Entonces, ¿qué hace? Puntea, ¿verdad? Uno por uno. Entonces, el que ejecuta es el auditor junior. El senior vendría a ser ya el que revisa, o sea, sería otra persona que vuelve a revisar eso. Y en última, el que supervisa o en realidad el encargado general, que sería ya prácticamente el que da el visto bueno, ¿sí? Que es el auditor de pila, o el auditor socio se le denomina también, ¿sí? El que da el visto bueno y el que tiene la firma autorizada con el registro de la SED para decir si esto está todo ok. Bueno, eso es un ejemplo nada más de cómo funciona. Entonces, necesariamente mi papel de trabajo tiene que tener una casilla que diga verificado, otra casilla que diga ejecutado y visto bueno, ¿sí? Eso generalmente pasa por un proceso. Entonces, en el caso de ser de varias secciones o que la auditoría sea muy amplia, entonces se recurre a ese tipo de papeles de trabajo que forman parte del contenido mínimo. Luego tenemos el análisis del sistema de control interno, por eso les va a aparecer demasiado auditoría interna inicialmente, pero en realidad se parte de las bases para poder hallar un resultado general. Entonces necesariamente tienen que estar esos contenidos del sistema, ¿sí? Y por último, los detalles, necesariamente las contrariedades, las diferencias iniciales que se hallan a partir de lo auditado. Bueno, a ver un poco, Diana, si podés leerme un poco el procedimiento para elaborar los papeles, ¿cuáles serían esos procedimientos? Procedimientos para elaborar los papeles. Cliente y ejercicio a revisar fecha, nombre y apellidos del sujeto. ¿Qué pasó, Diana? ¿Se fue? Parece que se fue. Objeto de los mismos. Cuando el auditor utilice marca o símbolos, tiene que explicar su significado. Exactamente. ¿Me escuchan, profe, o no? Sí, ahí te escuchamos bien nuevamente. Exactamente, Diana. Esto vendría a ser prácticamente, gente, el membrete. Bueno, yo tengo mi papel de trabajo, tengo mi hoja de trabajo, yo como auditor necesariamente tengo que poner el nombre del cliente, a quién me estoy refiriendo, a qué empresa a la que voy a auditar. El ejercicio sería el cerrado, por ejemplo, 2019, entonces, o el 2020, ejercicio cerrado, entonces sí o sí tengo que especificar o de qué fecha a qué fecha, eso sí o sí, y la fecha en la cual se realizó la verificación, los nombres y apellidos de las personas que lo realizaron. Generalmente es en el pie de página, se coloca elaborado por, verificado por y el nombre completo de la persona, ¿sí? El objeto de los mismos puede ser un arqueo de caja, verificación de las facturas compras, ventas, o sea, generalmente tiene que estar bien especificado para qué.
Y lógicamente señalar al costado qué símbolos va a utilizar para darle un significado a cada uno. Por ejemplo, la flechita, ¿sí? La X, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Está bien, está mal, está correcto, incorrecto? ¿Sí? Y el ganchito, ¿qué significa? Está ok. Entonces, todos esos símbolos tienen que estar o forman parte del papel de trabajo de un auditor, y eso obviamente tiene que estar elaborado ya, ¿sí? Entonces, esos son los procedimientos básicos que tiene que tener un papel de trabajo para iniciar. Bueno, pasamos al otro. No debe contener. A ver, ¿qué no debe contener a los papeles de trabajo? No ser copia de la contabilidad de la empresa, no ser copia de los estados financieros, no ser copia de la auditoría del año pasado. Exactamente, muchas gracias, Ada. Sí, es importantísimo que yo no voy a hacer un informe o un papel de trabajo y voy a agarrar y copiar y pegar nada más el estado financiero de la empresa, ¿sí? O el balance de la empresa. No, eso no contiene los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque los papeles de trabajo son simplemente para realizar el control respectivo, ¿sí? Entonces, allí yo voy, de acuerdo a eso, voy contando, ¿sí? Los resultados y voy sacando de manera numérica si es relevante, no es relevante, si es, la diferencia es sustantiva, ¿sí? Si es relativamente razonable o supera mi límite de razonabilidad e importancia relativa. Entonces, a partir de allí, yo saco una conclusión. ¿Sí? Entonces no puede ser la copia nomás del balance, no. En realidad el papel de trabajo es el papel que utilizo para realizar el control. ¿Sí? Entonces tampoco debe ser copia de los estados financieros, no, tampoco una auditoría parecida al año pasado, eso tampoco cuenta, ¿sí? Como mencioné, el auditor es el encargado de realizar los papeles de trabajo, ¿sí? Es el encargado de tener sus modelos de papeles de trabajo y su equipo de trabajo y su forma de trabajar, inclusive los modelos que son presentados ya al final pueden variar en cuanto a la forma de presentar, no así en el contenido, que están bien establecidos de cómo tiene que ser, pero en cuanto a la forma de presentar la información es la diferencia, ¿sí? Entonces, esto no debe contener los papeles de trabajo porque, como mencioné, son exclusivamente para realizar las tareas o los controles respectivos a la auditoría. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas sobre los papeles de trabajo? Entonces, ¿cómo yo voy a elaborar, yo auditor, cómo voy a elaborar mi papel de trabajo? ¿Sí? Si bien hay modelos y modelos, es cierto, ¿sí? Pero alguien tiene que crear, y es el auditor el que crea sus modelos de papel de trabajo atendiendo a las normas, ¿sí? ¿Cuáles serían esas preguntas? A ver un poco, ¿quién me puede leer esas preguntas? Son 3 nada más. ¿Quién no leyó todavía? A ver, Silvia, si podés leernos, ¿cuáles serían esas preguntas? Preguntas sobre los papeles de trabajo. La información que contienen los papeles es necesaria para auditoría. ¿Se puede presentar esta información de forma mejor? ¿Debe darse algún dato más para su comprensión? Muchas gracias. Bueno, bastante claro. Si yo voy a elaborar mi papel de trabajo, entonces tengo que hacer estas 3 preguntas. Primeramente, hablamos de la información que contienen los papeles de auditoría. ¿Es necesaria para realizar la auditoría? Sí. ¿Qué pasa muchas veces? Que a veces
utilizamos papeles de trabajo preelaborados, como mencioné, y las preguntas que hacen en el papel de trabajo no tienen nada que ver con la empresa con la cual yo voy a auditar o la empresa a la cual voy a auditar. Entonces tengo que atender qué información yo necesito de esa empresa y a partir de allí, entonces elaborar mis papeles de trabajo. Uno de los casos es dependiendo del rubro que hace una notoria diferencia entre los tipos de papeles de trabajo que voy a utilizar, ¿sí? Entonces necesariamente necesito una información inicial y un conocimiento de la empresa para luego elaborar mis papeles de trabajo acorde a esa empresa, ¿sí? Se puede presentar esta información de forma mejor. ¿Qué significa eso? Sí, es que puedo ser lo más conciso y lo más preciso posible en la elaboración de la auditoría, en la elaboración de los papeles de trabajo, ¿sí? Porque los papeles de trabajo me tienen que ayudar a mí a llegar a un resultado en mi auditoría. Entonces, necesariamente tengo que tratar de organizar mi información y de buscar unos modelos de papeles de trabajo más flexibles que puedan realmente reflejar la imagen fiel del patrimonio, ¿sí? Y no de repente hojas y hojas de consultas, de preguntas, de encuestas, que a lo mejor ya no tienen nada que ver con la empresa a la cual yo estoy auditando, ¿sí? Y debe darse algún dato más para su comprensión. De repente, si yo no comprendo bien, en el caso, sucede mucho en el caso de los símbolos que utilizo, por ejemplo, verificado una vez, y tengo que ser bien específico en los papeles de trabajo porque estoy trabajando en un equipo de trabajo, un equipo de auditores en donde tienen que comprender, todos tienen que comprender los signos. Y también de repente, si estamos auditando, tenemos que tener la información relativamente completa de la empresa. Entonces, voy otra vez a que necesariamente tenemos que tener un conocimiento anterior de la empresa, ¿sí? De todo lo relevante para yo poder preparar mis papeles de trabajo. Entonces, estas 3 preguntas son necesarias para yo poder realizar de manera correcta mi papel de trabajo y no extrapapelarme con cantidad de trabajo, de hojas de trabajo que a lo mejor no me llevan a ningún sitio. Entonces, en eso el auditor tiene que ser bastante inteligente porque, como sabemos, tenemos que ahorrar tiempo también porque, como sabrán ustedes, hay un contrato de auditoría el cual se tiene que cumplir en un tiempo y en una forma establecida. Bueno, voy entonces. ¿Se comprendió hasta allí? Sí, profe. ¿Alguna duda referente a lo que estoy mencionando? ¿Sí, Hasta no? ahora. Hasta ahora no. Ok. Bueno, voy a ver un poco el chat a ver qué dice. No, profe. Bueno. Si se identifica RL, ¿quién es? RL. ¿Por qué no pones un nombre completo cuando ingresa RL? Bueno. Seguimos entonces. ¿Qué documentaciones necesito? O ejemplos de documentaciones que necesito dado a los papeles de trabajo respectivos o a los papeles de trabajo que acabo de enunciar. Primeramente, tenemos las siguientes documentaciones y el origen o fuente por el otro lado. Primero tenemos un plan de auditoría. El auditor necesariamente planifica la auditoría antes de realizarla, ¿sí? Un programa de auditoría, un memo de asuntos críticos. ¿Qué significa eso? La metodología de auditoría que va a utilizar. Entonces tiene que hacer un escrito solicitando las documentaciones que requiere para realizar esa auditoría o los encargos se denomina en este caso.
tenemos un mapa de riesgos, ¿sí? Entonces, tenemos también la sumatoria de los saldos contables, un memorando de entendimiento del negocio, eso sí o sí dentro del legajo. Entonces, cuando hablo de memorando de entendimiento del negocio, ese memorándum necesariamente, que en su mayoría de las veces es tipo un cuestionario de preguntas y respuestas, entonces necesariamente tiene que estar completado para yo entender a qué se dedica la empresa, ¿sí? A partir de allí yo puedo hacer lo demás, ¿sí? Cronograma de trabajo, necesariamente voy a tener que planificar, hacer una distribución de un trabajo y de los recursos necesarios, o sea, eso como base. Y luego, lógicamente, voy a ir solicitando acorde a lo que voy necesitando conforme va transcurriendo la auditoría o voy realizando la auditoría, los comprobantes respectivos. Por ejemplo, acá pone actas o gobierno corporativo, de gobierno corporativo, en el caso de las SA, todas las actas de las decisiones que se tomaron, eso se documentó, dónde está, desde que se habilitó hasta las distintas decisiones importantes que la SA decidió. Luego puedo solicitar también comprobantes de contabilidad, facturas, contratos, recibos de caja, egresos, ¿sí? Puedo inclusive hacer un muestreo de cada 3 meses, solicitar, o sea, un muestreo de cada 3 meses, las facturas respectivas tanto de compra como de ventas, por ejemplo, ¿verdad? Ya tengo que estipularlo en mi plan de trabajo. Luego, análisis de datos, conteo físico de activos, esto también entra dentro del cupo, sería de tanto de activos físicos como de inventarios, a lo que nosotros más denominamos conteo físico. Luego también correspondencia recibida, imagínense todos los correos, como mencioné, los circulares que yo envío a los proveedores clientes que me confirman los saldos que figura dentro de mi balance. Luego, confirmaciones recibidas, como mencioné también, el documento con el cual responde ya sea el banco, el cliente o los proveedores o empleados. Y las demás documentaciones. Aquí, por ejemplo, ustedes se fijan hasta conteo físico de activos, si me siguen, ¿sí? Hasta conteo físico de activos es interna. ¿Qué significa esto? Todo es con la empresa a ser auditada, ¿sí? Todo esto, todas estas documentaciones. Luego pasamos a recurrir a externa, a fuente de información externa, recién a partir de enviar los correos a otras entidades que guardan relación con la empresa a ser auditada. Por ejemplo, bancos, saldo de bancos, de cuentas corrientes, saldo de proveedores, saldo de clientes, saldo de seguros. Entonces, eso ya recurrimos a fuente externa de información. Por eso menciona aquí externa. Así también las demás anotaciones de asuntos tratados en reunión con terceras personas también externa, información estadística gubernamental, gremial o sectorial, puede ser información externa. O sea, toda información que yo recurra fuera de lo que es la empresa a ser auditada vendría a ser externa. ¿Se entiende por qué es interna y por qué es externa cada documentación? ¿Me siguen hasta allí? Sí, profe. Sí. Ok. A ver un poco. Pasamos entonces al siguiente. La siguiente. Bueno, vamos a lo que vendría a ser los archivos. Lógicamente, al tener toda esta documentación respaldatoria desde el programa hasta la ejecución y elaboración final del informe o el dictamen, tenemos dos tipos de archivos de auditoría. Y esto, gente, es por reglamentación que tenemos que tenerlo como archivo permanente en un promedio de 5 años como mínimo, ¿sí? De cada auditoría realizada.
Entonces, el auditor tiene la obligación de conservar la información de cada auditoría en dos grupos o archivos complementarios, nunca sustitutivos. O sea, nunca voy a sustituir el archivo permanente por el archivo de auditoría en curso. Entonces, dividimos en dos los tipos de archivos. Tenemos un archivo permanente, entonces ese se va a guardar la información de manera que sea útil para conocer los aspectos generales de la empresa y sirve de orientación para cualquier contacto con él. Y el otro tipo de archivo que sería el archivo de auditoría en curso. Para cada auditoría se abre cada uno. Cuando se acaba la auditoría se verán los aspectos que tienen aspecto permanente y se pasará a otra carpeta u otro archivo. Eso es lo que mencioné. En cuanto a los papeles de trabajo para la realización, por ejemplo, una auditoría, va en archivo de auditoría en curso, porque esos papeles de trabajo, como ser los papeles que yo hago para arqueo de caja, para conciliación, para confirmar cuentas a pagar o a cobrar, entonces son de auditoría en curso. Entonces se crea otra carpeta para ese tipo de documentación de elaboración del trabajo, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos de archivos, uno que es permanente y el otro que es el archivo que prácticamente es de auditoría en curso. No se mezclan esos dos tipos de documentaciones o archivos. ¿Se entendió hasta allí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora, si ustedes se fijan, ¿cuál es el contenido del archivo permanente? O sea, ¿qué voy a poner como archivo permanente? ¿Cuáles serían las documentaciones? Primeramente sería la escritura de la sociedad y los estatutos de la empresa que audité, si es una SA. Entonces, necesariamente tiene que estar esa documentación. Tienen que estar todos los acuerdos del consejo importantes, ya sea extractos, actas. Tiene que estar el detalle de la escritura de titularidad, perdón. Y direcciones de sede social, fábricas y filiales, si tienes varias sucursales y demás. Fax y demás, teléfonos. Y luego aquí hace un desglose de documentaciones que sería copia de organigrama, explicación de procedimientos contables, dónde están los registros contables y cuál es la persona responsable de los mismos, nombres y apellidos de las personas autorizadas para aprobar los pagos, firma con autoridad en los bancos, cuestionarios de control interno pasado a la empresa y deficiencias encontradas y entrevistas con la empresa y los pequeños detalles. Bueno, estas documentaciones respaldatorias hacen al archivo permanente, por un lado. Mientras que por otro lado está en el archivo o el contenido del archivo en curso. Estos archivos en curso son los siguientes. O sea, contiene las siguientes documentaciones. Sería, debe ofrecer una constancia de trabajo realizado. Debe haber una constancia de trabajo realizado. Debe permitir a cualquier persona o auditor que las revise llegar al convencimiento de que se han hecho todas las pruebas necesarias para sustentar la opinión de esa auditoría. Entonces, la correspondencia y las notas marginales que se mantienen con la dirección, los certificados recibidos de verificaciones de activos, el calendario de trabajo maestro, el cálculo de horario, etc. El extracto de actas del consejo que hacen referencia a esa auditoría, las pruebas de verificación de saldos, balances y cuentas anuales, ¿sí? Y, a ver un poco, asuntos que han quedado pendientes y por qué. Entonces, todo eso hace a el contenido de los archivos en curso. Si se fijan, los archivos en curso en su mayoría son los que se utilizan, o las documentaciones o los papeles de trabajo que se utilizan para realizar la auditoría. Entonces,
todas las documentaciones que yo utilizo para realizar la auditoría forman parte del archivo de auditoría en curso, ¿sí? Y todo lo resultante y algunas documentaciones que son obligatorias por las NIAs son lo que hace al archivo permanente. Y el archivo permanente lógicamente va a estar ya el resultado de todo el contenido del archivo en curso y también el informe, ¿sí? O dictamen de auditoría, ¿sí? Entonces, eso vendría a ser los archivos prácticamente de auditoría. Entonces, si estamos hablando de auditoría, lógicamente también tenemos que tener un archivo de documentaciones necesarias. ¿Se entiende hasta allí? A ver un poco, si entendieron lo que dije, voy a preguntar un poco si es que soy auditor, ¿necesariamente voy a tener que tener un archivo? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y en qué consistirá esos archivos? Papeles de trabajo, profe. Sí, papeles de trabajo. Y además de los papeles de trabajo, ¿qué otras cosas? Documentos respaldatorios, profe. Exactamente, documentos respaldatorios que hacen al legajo de la auditoría realizada, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que tener, entonces, tanto como contador que como auditor, necesariamente voy a tener un archivo. Y este archivo, hoy por reglamentación, podemos tenerlo digital también, ¿sí? Pero lo tenemos que tener bien guardado y asegurado con copia de seguridad, gente, porque esto es muy importante y en su mayoría lo tenemos físicamente, ¿verdad? Pero como menciono, de lo del papeleo no nos libramos, tanto como contadores como auditores. Al menos el impositivo externo necesariamente, y las grandes consultoras o pequeñas y medianas tienen que tener su archivo tanto en curso como permanente, necesariamente. Bueno, luego vamos a la referenciación. ¿Qué hace la referenciación? A ver un poco, Ada, si nos podés leer a qué se refiere la referenciación. Para que los papeles de trabajo sean manejables, deben estar adecuadamente referenciados. Esta referenciación sirve para relacionar las distintas partidas del balance y las cuentas de resultados con el trabajo realizado en el análisis de las mismas. En cada partida se hará constar la hoja de trabajo en la que se ha realizado el análisis, que ha dado origen a los comentarios y a las conclusiones. Marcas o signos que son muy frecuentes, aunque cada firma auditora suele tener los suyos, serían los siguientes. Cantidad cotejada con un documento original, comprobación de las operaciones aritméticas, comprobación de los asientos. Muchas gracias. Es así, Ada. Si se fijan, se ve el símbolo que está delante de cantidad. Bueno, este símbolo es lo que yo voy a marcar en mi papel de trabajo para decir que ya está cotejada con el documento original. Ejemplo de este caso puede ser, tengo mi papel de trabajo. Entonces, menciona ahí cotejar la factura número tanto con el libro de ventas. Entonces, si yo ya realicé esa actividad, entonces voy a poner este signo, esta marca.
Eso significa que directamente pone esa marca. Entonces, con el equipo de trabajo de auditores ya manejamos que sí, efectivamente ya lo realizó, ¿sí? Entonces, tanto eso como la comprobación lo realizamos con el signo N. Entonces, allí voy a decir que yo ya comprobé las operaciones aritméticas. ¿Qué significa comprobación aritmética? Significa que recalculé lo que ahí está calculado. Entonces, ustedes sabrán por qué generalmente los contadores y auditores a veces se hallan en disputa por cuestiones técnicas, por algunos cálculos que puede ser que a mí me salga con 1 o 2 guaraní de diferencia que al otro. Entonces, allí necesariamente hay un análisis que realizar en cuanto a si es relevante o no la diferencia. Bueno, eso ya lo dictamina siempre el auditor, ¿sí? Si lo va a tomar como importancia relativa o no, ¿sí? Luego tenemos la comprobación de los asientos, si los asientos balancean en su totalidad, si los cálculos que son realizados dentro de los asientos están acorde a las normas internacionales de contabilidad, porque como sabemos los asientos se realizan en base a normas contables. Entonces, cuando verificamos, ponemos de que ya está correcto, entonces le pongo una W, ¿sí? Entonces, necesariamente tengo que estar en sintonía y la referenciación lo determina el equipo de trabajo, ¿sí? Y ya eso solamente se marca dentro de los papeles de trabajo. A ver un poco, voy a pasar entonces al siguiente ejemplo. Se ve allí, es un cuadro, es una prueba en este caso de revisión. Aquí, por ejemplo, tenemos los días, este es un papel de trabajo, ¿sí? Los días, los meses, el número, la factura que controló y los importes. Y aquí están las referencias. Esto a modo de ejemplo nada más para comprender. Aquí, por ejemplo, dice fecha de emisión, RUC, nombre o razón social, dirección y monto en letras. Entonces, ¿qué significa? Que 1 significa fecha de emisión, 2 significa RUT, 3 significa nombre o razón social, 4 dirección y 5 monto en letras. Aquí nomás está muy chiquitito mi número, no sé si se nota. 1, 2, 3, 4 y 5. Y son estos los números que están aquí. Entonces, aquí me dice que si pone X significa no posee. Y si pone una rayita de bien significa que posee. Y si se fijan está todo, ¿sí? Está todito bien en este caso, ¿verdad? Para este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es simplemente observa las facturas, ¿sí? Y las coteja con el libro de ventas, uno por uno. Entonces, las facturas físicas las coteja una por una y ve si tiene todos los datos, si la fecha está bien, si el RUT está bien, si el timbrado no está vencido, el nombre está correcto, tiene relación con el RUT, tiene la dirección y el monto en letras. Entonces, por eso es de vital importancia que las facturas estén debidamente rellenadas. ¿Se entiende lo que hace en cuanto a referencias para los papeles de trabajo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El auditor tiene que preparar todo esto. Yo preparo el papel de trabajo que se va a aplicar. Entonces, necesariamente tengo que tener mis referencias. ¿Cómo voy a identificar cada operación? Si está correcto, incorrecto, si falta. Y se da para todos los casos. Este es un ejemplo más sencillo en donde es prueba por observación nada más y se puntea nada más si los datos están en su totalidad en las facturas. Bueno, pasamos al concepto de evidencia. ¿Qué es evidencia para auditoría? Hablamos de evidencia a la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las que se basa su opinión.
Entonces yo no puedo opinar porque hay dictámenes que me abstengo a opinar porque no tengo la suficiente evidencia para opinar. Eso puede ser una argumentación en mi dictamen. Por ejemplo, puedo decir, no cuento con la evidencia suficiente para emitir una opinión. Bueno, ahí ya me libro ya de opinar y hago un dictamen de abstinencia o abstención de opinión. ¿Sí? Entonces, la evidencia es la que incluye tanto la información contenida en los registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra información para los propósitos de la NIA. Para NIA debe ser una evidencia de auditoría, debe ser suficiente y adecuada. Es suficiente, o la suficiencia de auditoría, de evidencia para auditoría sería la medida cuantitativa de esta, ¿sí? La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. Entonces, la suficiencia significa que yo tengo documentación suficiente que respalda que está correcto la contabilidad o la registración que realizó el contador. ¿Cómo sé que es suficiente? ¿Por qué? Porque a criterio del auditor ya cubro o es minoría el riesgo que tengo en cuanto a que sea incorrecto o fuesen incorrectos los montos. Valga la aclaración de que aquí no estamos hablando nada de exactitud, ¿sí? Solamente estamos hablando de que sea suficiente. Puede ser que para mí sea suficiente como auditor realizar un muestreo cada 3 meses de un año, entonces tomo... Michi. ¿Alguien tiene habilitado su micrófono? Por favor. Bueno, en cuanto a suficiencia, entonces tengo que tener la documentación suficiente para no caer en errores. Y la adecuación de evidencia de auditoría es la medida cualitativa, ¿sí? Que no habla de cantidad, sino de calidad. Su relevancia y fiabilidad para respaldar las conclusiones a las que se basa mi opinión como auditor. Por ejemplo, hay documentaciones que están por encima de otras. Si yo tengo suficiente documentación respaldatoria de que es en realidad es así como está o como se presentó los estados financieros o los estados contables, entonces puedo emitir una opinión en base a ello de manera más confiable. Entonces, si hablo de evidencia, necesariamente tiene que ser suficiente y necesariamente tiene que ser cualitativamente adecuada para que yo pueda emitir una opinión referente a los estados contables respectivos. A ver un poco. ¿Se entendió en qué consiste la evidencia? ¿Están todos o no? Sí, profe, pero se fue la luz, está cayendo una tormenta. Ah, bueno. Bueno. Seguimos entonces. Cualquier cosa me avisan en el chat del grupo. Si de repente se van. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la evidencia? Entonces la naturaleza radica en que tengo que la veracidad de los hechos y de aspectos generalmente susceptibles a ser verificados por el auditor y que tienen relación con las cuentas anuales que se examinan. O sea, toda la evidencia que yo denomine evidencia o naturaleza de la evidencia se refiere a que el documento que yo presento como evidencia tiene que tener relación con las cuentas o los estados contables que yo estoy auditando. No puedo presentar yo una evidencia que no tenga nada que ver o que no guarde relación con lo que se está auditando.
Entonces, tiene que ver con los hechos que ocurrieron del 1 de enero al 31 de diciembre de un año específico. Entonces, las documentaciones tienen que tener esa fecha y tienen que haber sido contabilizados e incluidos en los estados contables como para que yo lo pueda utilizar como evidencia. Si no, no. ¿Sí? Si no fue contabilizado, si por ABC motivo no fue incluido, entonces no lo puedo tener en cuenta. Entonces en eso radica la evidencia. Y lógicamente ustedes sabrán que las evidencias más utilizadas son las facturas, ¿sí? Las boletas de depósito, o sea, tanto los recibos que son legales también. Entonces toda documentación legal, timbrada, en su mayoría o bancaria, son de vital importancia para evidenciar ciertas transacciones o son básicas, entonces necesariamente lo puedo utilizar o lo puedo tener como evidencia, ¿sí? Bueno, métodos para obtener evidencia y cómo el auditor, yo una vez que soy contratada, ¿cómo voy a obtener esa evidencia? Primeramente puedo hacer por inspección y luego por observación. Bueno, primeramente por inspección, ¿de qué manera? ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar, ¿sí? Consiste en la revisión de la coherencia y concordancia de los registros contables, así como del examen de los documentos y de los activos tangibles. Las tres categorías más importantes de evidencia documental son evidencia de documento producida y mantenida por terceros, o sea que me voy a basar también en la contabilidad de terceros que guardan relación con la empresa que estoy auditando. Evidencia documental producida por terceros y en poder de la entidad. En el caso de los clientes que me firmaron mi pagaré, entonces todo está en tenencia de la empresa, me sirve también como evidencia. Y evidencia documental producida y mantenida por la entidad. O sea que tanto de terceros en mi poder y la producida por la misma entidad auditada o por la empresa. Es lo que me sirve como evidencia. Aquí no entra como evidencia fuera de lo que no sea estos tres en cuanto a la inspección. ¿Por qué? Porque no puedo presentar un documento como evidencia que no tiene nada que ver con la empresa, como ya mencioné, que estamos auditando. Y entonces, guarda relación con el ambiente de control en el cual se desenvuelve la empresa. ¿Qué significa eso? Ustedes sabrán la relación clientes-proveedores, ¿sí? Entrada, salida, proceso, ¿sí? Entrada, proceso, salida y el ambiente que serían los proveedores y los clientes, y eso vuelve a generar en otro tipo de información y así sucesivamente. Entonces, en ese ambiente, en el ambiente de la empresa es como se utiliza o se moviliza las documentaciones y de la cual yo voy a valerme como evidencia, ya sea recibo, ya sea pagaré, ya sea boleta de depósito, cheques, ¿sí? Todas esas cuestiones. Entonces, fuera de eso no lo puedo tener como evidencia. No me vengan a traer otra cosa que no tiene nada que ver o que guarde relación interna con la entidad. Interna se refiere también a los empleados que forman parte de ella como recursos humanos, ¿sí? No nos vamos a olvidar de ellos también, porque también pueden ser utilizados las documentaciones que son utilizadas con los empleados. Observación. Ese sería otro método. Por un lado, inspección, el que acabo de decir. El otro método es la observación. Consiste en ver la ejecución de un proceso o procedimiento efectuado por otros. A ver un poco, ¿cuál puede ser cómo puedo obtener una evidencia por observación? A ver un poco, ¿quién me puede dar un ejemplo de eso? ¿Cómo yo observando puedo tener una evidencia? A ver un poco. ¿Alguna idea?
¿Están todavía, gente? Por observación podrían ser, por ejemplo, si supongamos tenemos 3 celulares, ¿verdad? Y solo tenemos 2 físicamente. Sí. Sería el conteo físico. Exactamente. Sí. Entonces, Marisa se está refiriendo en ese caso al inventario físico, al conteo físico de la mercadería existente, puede ser en depósito o puede ser en salón, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo detectar por simple observación. Yo, en forma sorpresiva, llego como auditor en día X y realizo o verifico la existencia en salón y ahí verifico que en sistema está 3 y en salón solamente 2. Entonces allí ya hay una diferencia y obviamente esa diferencia va como pérdida ya para la empresa y hay documento que obviamente hay documento y hago mis observaciones, entonces tengo que tener mi papel de trabajo preparado donde diga observación y haga las aclaraciones de qué sucedió, en qué hora y quién estuvo allí, quién me recibió y cuál fue la diferencia que hay. Y eso es lo que más se utiliza en auditoría interna, ¿sí? Es lo que más utilizan internamente las empresas para manejar mejor y tener un mayor control de sus activos pasivos y demás, ¿sí? Y así también la conducta de sus empleados, ¿sí? Excelente, Marisa, ¿eh? Bueno, métodos para obtener otros métodos serían también la pregunta. Entonces, ¿qué realiza para obtener evidencia el auditor? Preguntas y de esa manera va obteniendo la información que necesita. Generalmente hacemos cuestionarios, ¿sí? Cuestionarios de control interno que están específicamente por área, por ejemplo, área de inventarios, y hacemos todas las preguntas referentes a eso. Área de gastos y hacemos todas las preguntas referentes a eso. Entonces, necesariamente elaboramos un formulario, en este caso papel de trabajo o cuestionario de control interno en base a preguntas. Y allí obtenemos toda la información. Entonces, necesariamente vamos y preguntamos. Ese es otro método de obtener una evidencia también, ¿sí? Entonces, lógicamente tenemos que tener testificado oralmente, ¿sí? Entonces, allí tenemos que tener la grabación de repente de lo que nos dijo esa persona, sería testimonial también, ¿sí? Para el caso de que sea oralmente. Pero nosotros en su mayoría lo hacemos de forma escrita, ¿sí? Lo hacemos de manera escrita por intermedio de papeles de trabajo. Luego tenemos el método de confirmaciones y eso lo hacemos a través de notas. Enviamos notas o circulares a los proveedores, a los clientes y a los bancos, a las casas de seguro con las cuales opera la empresa auditada. Entonces, en ello pedimos o solicitamos que nos envíen el monto del saldo a tal fecha, ¿sí? A fecha cerrada generalmente, al 31 de diciembre del 2020, entonces allí nos tiene que enviar y eso hacemos allí la comparación y obtenemos de que sí corresponde o no corresponde a los saldos presentados en cuenta a esa fecha, ¿sí? De esa manera también se obtiene evidencia. La otra forma de evidencia es lógicamente trabajando a través de los cálculos, realizar los cálculos de IVA respectivos, ¿sí? Uno es cargar todo lo correcto y luego verificar si es que realmente se realizaron acorde a la reglamentación. Para eso tenemos que tener un manejo de reglamentación también. Y luego otra técnica, otro método sería el examen analítico. Consiste en la comparación de los impares registrados con evaluación de las expectativas desarrolladas por el auditor. Entonces el analítico sería con los pares, sería en el equipo de trabajo, nos reunimos y analizamos las documentaciones presentadas y de acuerdo a eso sacamos una
una conclusión referente a si corresponde o no corresponde, y a partir de allí lo podemos utilizar como evidencia también, ¿sí? Bueno, luego tenemos lo referente a pruebas para obtener evidencia, las pruebas sustantivas. Las pruebas sustantivas, ¿a qué se hace referencia? A las pruebas que podemos realizar en las documentaciones prácticamente de base respaldatoria. En el caso de contabilidad, las facturas, los recibos, los pagarés, los cálculos, en base a esas documentaciones directamente, ¿sí? Y también si cumplen con las aseveraciones, eso también sí lo pueden anotar, y también investigar las aseveraciones contables. ¿A qué se refieren? Sería la integridad, si está toda la documentación, toda la información relevante, exactitud, si es exacto, relativamente exacto, si tiene una validez, ¿sí? Si tiene una validez en el tiempo en el cual fue presentado, no con timbrado vencido y demás cosas, ¿sí? Entonces, a eso se hace referencia a las pruebas sustantivas. Todas las pruebas, así como mostré anteriormente que se realiza sobre las facturas, es una prueba sustantiva. Entonces, son evidencia o sirven de evidencia para auditoría. Necesariamente tenemos que hacer una o dos pruebas sustantivas. Aquí hablamos de las afirmaciones. Aquí, por ejemplo, esto ya mencioné, ustedes después lo pueden leer, cuáles son las afirmaciones que deben tener o aseveraciones que deben tener las cuentas, ¿sí? Deben estar completas en su totalidad, deben existir. ¿Qué significa existencia? De que tienen que existir la documentación que respalde eso, y los derechos y obligaciones hace referencia a tanto derechos que tiene el proveedor como el derecho que tiene nosotros como entidad, y las obligaciones que tenemos también con nuestros proveedores. Luego tenemos la integridad en la totalidad, la valoración en cuanto a lo numérico, la medición y la presentación y el desglose si se presentó de manera correcta. Entonces, estas aseveraciones o afirmaciones contables lo tienen que leer un poquito más y profundizar, porque en realidad son 5 o 6 que debe cumplir también las documentaciones que respaldan los estados contables. Necesariamente tiene que existir, tiene que ser en su totalidad, tiene que tener un valor cuantificable y medible, ¿sí? La forma en que presenta es acorde a la norma. ¿Por qué? Porque la SED nos da un modelo de cómo presentar estado contable, nos da un modelo de cómo presentar notas, nos da un modelo de cómo calcular el IVA. Entonces, de acuerdo a eso, está acorde a lo que solicita la SED, está acorde a la normativa, entonces a eso se refiere la presentación. Entonces, estas aseveraciones son muy importantes también para realizar el análisis en auditoría. Y si no están muy cansados, vamos hasta el riesgo, y quiero terminar bien para luego explicar la tarea asignada. Riesgo, como sabemos, todo riesgo en auditoría puede ser de importancia relativa o no, pero siempre asumimos riesgos cuando auditamos una entidad, y más aún cuando estamos hablando de estados contables, ¿sí? ¿Por qué? Porque como mencioné anteriormente, puede ser que las documentaciones no estén enteramente registradas o se hayan obviado ciertas documentaciones. Entonces yo no puedo auditar algo que no se contabilizó, por ejemplo, ¿sí? O no se presentó en su totalidad, o se excluyó por ABC motivo, ¿sí? Entonces solamente el auditor puede emitir una opinión referente a lo que observó, inspeccionó, verificó y controló, solamente en base a eso. Y hago la aclaración también, porque si no lo incluyo, entonces es como si fuese que no existe.
Bueno, entonces, partiendo de esa premisa, vamos al riesgo. El riesgo de que el auditor exprese una opinión de auditoría inadecuada cuando los estados financieros contienen incorrecciones materiales. El riesgo que de auditoría es una función de riesgo de incorrección material y de riesgo de detección. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Sabemos que puede ser que el auditor, como mencioné en la clase pasada, emita un dictamen que no está acorde a los estados contables presentados, pero que él lo emita. Ahí hay un riesgo, ¿sí? Un riesgo de que realmente está defraudando a todos por un fin, ¿sí? Entonces, ese es el primer riesgo. Y el segundo riesgo sería de que en realidad la auditoría tiene cierto riesgo de que ya es incorregible materialmente. ¿Qué significa eso? De que el riesgo de que el error involuntario de la persona que realizó el cálculo técnico, por ejemplo. Entonces, siempre hay un margen de error. Como sabemos, somos humanos y podemos tener un margen de error, ¿sí? Ahora, que ese error sea demasiado relevante es otra cosa. Pero generalmente toda auditoría está sujeta siempre a un riesgo inherente, significa propio de la tarea luego de la auditoría, y otro que es de detección, que sería que tenemos que calcular su importancia, entonces en base a eso emitir directamente una opinión con salvedades o directamente abstenernos a opinar, ¿sí? Para esos casos en los cuales detectamos que hay ciertas irregularidades en los cálculos, por ejemplo, y que no podemos obviar en nuestro dictamen. Entonces necesariamente va a ser con salvedades. Bueno, y aquí hago referencia a los dos tipos de riesgos que ya mencioné. El inherente es lo propio, siempre estamos corriendo riesgos, entonces ahí está sujeto a opinión del auditor si es que, o a criterio profesional si es inherente o no, ¿sí? Entonces, si es inherente, ¿qué significa inherente? Que es propio del de la auditoría, propio del entonces sería de control, ¿sí? En el cual yo tengo que emitir necesariamente con salvedad y decir de que no corresponde, ¿sí? No corresponde y que se tiene que corregir esa parte o esa área que está con falencia, ¿sí? A eso se refiere el riesgo que es de control. Bueno, y aquí tengo un modelo de matriz y aquí desglosa el proceso, el subproceso, los riesgos que pueden hacer, el factor de riesgo y el tipo de riesgo. Y aquí los impactos. Pero esto después ustedes lo van a desarrollar, lo pueden ver a modo de ejemplo, nada más esto. Y el mapa de riesgos. Como ustedes sabrán, amarillo es solucionable, verde están salvado la operación y rojo necesariamente tiene que cambiar todo su sistema de control porque está fallando. Entonces, esos tres colores identificatorios. El impacto que puede tener eso en la empresa, ¿sí? Refiriéndonos al error y la probabilidad que ocurra por el otro lado, ¿sí? Entonces está numerado este mapa conforme al impacto que puede tener y a la probabilidad que pueda ocurrir, ¿sí? O sea, esto nosotros llamamos mapa de riesgo en cuanto a las operaciones a ser realizadas internamente en la empresa y a qué llevaría si no se cambia ese método de trabajo o esa forma de realizar las cosas internamente dentro de la empresa. Ya voy a terminar, a ver un poco. ¿Me siguen, gente? Sí, profe. Bueno, voy a mostrarles la guía. En la guía de trabajo supone hacer un trabajo dual. Quiero que se agrupen de a dos
¿Y en qué consistirá el trabajo? Simplemente en crear una consultora, una sociedad, ¿sí?, de auditoría, en el cual ustedes van a tener que preparar tanto los contratos de auditoría, distribución del trabajo y una carta de gerencia que yo voy a dejarle los modelos dentro de la plataforma, ¿sí? Entonces, ese trabajo va a constar de 6 puntos, ¿sí? Entonces, van a agruparse de a 2 y van a hacer la parte introductoria de una auditoría, que sería el contrato de auditoría, y sería el contrato, la distribución del tiempo y las operaciones a ser realizadas. Y también, a ver si comparto. Ahí está. Rellena el contrato de servicios, distribuye las tareas y ustedes van a seleccionar el área que quieren auditar. Yo doy aquí opciones, ustedes van a seleccionar y en base a eso van a hacer su plan. El modelo del plan de instrucción de tareas está en Excel y yo lo voy a dejar en plataforma. Entonces vamos a trabajar a distancia. Y por último, redacta una carta de gerencia respectiva. Los modelos yo dejo todo en plataforma. Entonces ustedes, para que lo sigan, y serían los papeles iniciales de una auditoría. 6 puntos en juego, ¿les parece? Dale, profe. Ok. Por favor, si me dejan sus nombres en el chat y si marcan asistencia en plataforma, porque aquí también ya se fue la luz. Voy a ver un poco. Me dejan sus nombres, por favor, en chat. En chat son, por favor. Los formularios a ser completados, voy a alzarlo ahora en plataforma para que ustedes lo tengan y vayan completando. Esto va a tener un límite hasta la siguiente clase, ¿sí?, que va a ser el lunes. El lunes yo voy a volver a cargar una guía, pero ya va a ser guía de conocimiento de la empresa, que ustedes van a tener que aplicarlo también. Entonces, hasta aquí la clase. Y si tienen alguna duda referente a los papeles de trabajo que voy a estar, que va a estar en plataforma, pueden ir consultándome y vamos a ir trabajando, ¿sí? Bueno, hasta las 18:30 horas van a tener tiempo para completar por esta ocasión, y ya en ese día voy a estar cargando otra tarea ya asignada para ese día. ¿Les parece? Dale, profe. Dual va a ser el trabajo, ¿sí? Bueno, de mi parte, antes que se termine mi batería, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y nos reencontramos la próxima clase. Sería el próximo miércoles. Y que tengan muy buenas noches y cuídense, porque parece que se viene con toda la tormenta, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches.